Papá huele a viejo y me repugna. Esas fueron las palabras exactas que escuché de mi hijo mayor un martes por la tarde mientras fingía dormir en mi sillón. Y en ese momento decidí algo. Me haría el demente durante 6 meses para ver hasta dónde llegaba su falta de respeto. Lo que no sabían es que mientras me trataban como idiota, yo transfería $1,500,000 a mi nombre y planeaba mi desaparición. Me quedé ahí sentado, sin moverme, con los ojos cerrados. Sentí cómo se me subía algo al pecho. No era rabia, todavía no, era algo peor, era decepción, de esa que duele más que un golpe. Mi hijo, el que yo cargué en brazos cuando era bebé, el que yo enseñé a andar en bicicleta, el que yo saqué adelante con el sudor de mi frente, acababa de decirle a su esposa que yo le daba asco, que olía mal, que le repugnaba. Y le voy a decir algo, yo sí olía diferente. Tengo 74 años, la piel ya no es la misma. El cuerpo ya no funciona como antes. Sudo de noche. Me cuesta bañarme solo algunos días, pero nunca, nunca pensé que mi propio hijo me vería como algo sucio, como algo desechable. Me llamo Eusebio Mendoza. Nací en un pueblo de Guanajuato, México. Llegué a esta ciudad hace más de 50 años sin nada. Trabajé de albañil, de cargador, de lo que fuera. Me rompí la espalda levantando bultos de cemento. Me quemé la piel bajo el sol, todo para darles una vida mejor a mis hijos. Para que ellos no sufrieran lo que yo sufrí, tuve 3 hijos. El mayor se llama Rigoberto, tiene 48 años, trabaja en una empresa de construcción, gana bien, tiene su camioneta del año, su esposa Carmina es contadora. También gana bien, viven en una casa bonita, en una colonia tranquila, y esa casa, déjeme decirle, la construí yo. Yo puse cada ladrillo, yo pagué los materiales, yo les di el enganche, pero eso, al parecer, ya no importa. Mi segundo hijo, Facundo, vive en el norte. Tiene su vida, habla conmigo cada 2 o 3 meses, no me busca mucho, y está bien. Entiendo que está ocupado. Mi hija, la más chica, se llama Remedios. Ella es la única que todavía me trata con cariño, pero vive lejos, tiene sus propios problemas. Mi esposa, Eufemia, murió hace 7 años. Cáncer. La vi apagarse poco a poco, y cuando ella se fue, yo me quedé solo. Rigoberto me dijo que me fuera a vivir con él, que no podía estar solo, que ya estaba viejo. Yo acepté porque pensé que era lo mejor, pensé que me quería cerca, pero ahora sé que solo quería controlarme, vigilarme y eventualmente quitarme lo poco que me quedaba, porque lo que ellos no saben, lo que nunca supieron, es que yo tengo dinero, no mucho, pero sí lo suficiente. Vendí un terreno hace 3 años, un terreno que compré hace décadas y que con los años se revalorizó. Me dieron $1,500,000, efectivo, legal, todo en orden, y yo no les dije nada. Guardé ese dinero en cuentas bancarias que abrí a mi nombre, invertí una parte, dejé otra en ahorro, y nunca, nunca les mencioné nada. ¿Por qué? Porque quería ver quiénes eran realmente. Quería ver si me querían por ser su padre o por lo que podían sacarme. Y créame cuando le digo que la respuesta me rompió el corazón. Esa tarde, cuando escuché a Rigoberto decirle a Carmina que yo le repugnaba, algo se encendió en mi cabeza. No era solo rabia, era claridad, una claridad dolorosa, pero necesaria. Me di cuenta de que si seguía ahí, solo iba a ser un estorbo, un bulto que alimentar, un viejo apestoso que les quitaba espacio. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en mi cuarto, mirando el techo. La casa estaba en silencio. Escuchaba el tic-tac del reloj de la sala. Pensaba, planeaba, y entonces se me ocurrió. Me haría el loco, literalmente. Fingiría demencia. Empezaría a olvidar cosas,
a confundirme, a comportarme raro. Y mientras ellos se preocupaban, o se burlaban, o planeaban quitarme lo poco que pensaban que tenía, yo movería mi dinero. Lo aseguraría todo, y cuando estuviera listo, desaparecería. Y le juro que mientras pensaba en eso, no sentí culpa, sentí alivio. A la mañana siguiente me levanté despacio de mi cama, me puse mi pantalón de mezclilla y mi camisa a cuadros, me miré al espejo. Ahí estaba yo, un viejo de 74 años, pelo blanco, arrugas profundas, manos temblorosas. Pero la cabeza todavía funcionaba perfecta, y eso era lo único que necesitaba. Salí de mi cuarto y fui a la cocina. Rigoberto ya estaba ahí, tomando su café. Carmina preparaba el desayuno. Yo entré despacio, arrastrando un poco los pies. Me senté en mi silla de siempre. Y entonces empecé mi actuación. Les pregunté qué día era. Rigoberto me miró extrañado. Me dijo que era miércoles. Yo asentí despacio y luego volví a preguntar que qué día era. Él se molestó. Me dijo que acababa de decírmelo. Yo solo lo miré confundido y dije que no me acordaba. Carmina intercambió una mirada con él. Una mirada de preocupación falsa. O tal vez real. No lo sé. Pero yo seguí mi juego. Los siguientes días seguí igual. Empecé a olvidar dónde dejaba las cosas. Preguntaba por mi esposa, como si no supiera que ya había muerto. Confundía los nombres de mis hijos. Me ponía el suéter al revés. Dejaba la llave del agua abierta. Pequeños detalles. Nada demasiado grave. Pero suficiente para sembrar la duda, y le voy a decir algo. Fingir demencia es más fácil de lo que uno piensa. La gente quiere creer que los viejos se vuelven locos. Es más cómodo para ellos, porque así ya no tienen que respetar tu opinión, ya no tienen que escucharte. Eres solo un estorbo al que hay que cuidar, o peor, al que hay que soportar. Rigoberto empezó a hablar con Carmina sobre llevarme al doctor. Yo los escuchaba desde mi cuarto. Decían que tal vez tenía principio de Alzheimer, que a mi edad era normal, que había que hacerme estudios. Yo asentía cuando me lo proponían, les decía que sí, que estaba bien, pero nunca llegábamos a ir. Siempre había una excusa. Ellos estaban ocupados, yo me sentía mal, la cita se cancelaba. Y mientras tanto, yo hacía mis propios movimientos. Una mañana salí de la casa con calma. Les dije que iba a dar una vuelta. Rigoberto apenas me volteó a ver. Yo caminé hasta la parada del camión, me subí, me fui al banco. Llegué y le pedí a la ejecutiva de cuentas que me atendía siempre. Se llama Amparo, una mujer seria, profesional. Ella me conoce desde hace años. Sabe que estoy bien de la cabeza. Le dije lo que necesitaba. Quería abrir una nueva cuenta, a mi nombre, en un banco diferente, y quería empezar a transferir mi dinero. Ella me preguntó si estaba seguro. Yo le dije que nunca había estado más seguro de nada. Me ayudó con los papeles, con las firmas, con todo el proceso. Y en menos de 2 horas ya tenía una nueva cuenta en otro banco, una cuenta que nadie más conocía. Los siguientes meses fueron una actuación continua. En la casa, yo era el viejo confundido, el que no sabía ni qué día era, el que dejaba las luces prendidas, el que se perdía en su propio cuarto. Pero afuera, en mis salidas estratégicas, yo era Eusebio Mendoza, lúcido, calculador, decidido. Cada semana salía con alguna excusa, que iba a comprar cigarros, que iba a la farmacia, que necesitaba caminar, y en esas salidas yo iba moviendo mi dinero, de una cuenta a otra, de un banco a otro, siempre con cuidado, siempre con discreción.
y siempre dejando rastro legal para que nadie pudiera decir después que me robaron o que me manipularon. Porque déjeme decirle algo, uno puede fingir que está loco, pero los papeles no mienten, y yo me aseguré de que cada firma, cada transferencia, cada movimiento estuviera respaldado por un documento legal, con mi identificación. Con mi firma, con testigos cuando era necesario. Amparo me ayudó mucho en eso. Ella entendía lo que yo estaba haciendo. Nunca me preguntó por qué. Solo me ayudó a hacerlo bien, y yo le estaré agradecido siempre por eso. En casa, las cosas empeoraban. Rigoberto ya no me hablaba con paciencia, me gritaba, me decía que estaba cansado de mí, que era una carga. Carmina era peor. Me trataba como si fuera un niño tonto. Me hablaba despacio, con ese tono condescendiente que te hace sentir pequeño. Y yo aguantaba, tragaba saliva y seguía con mi actuación. Hubo momentos en los que casi me quiebro. Una noche escuché a Rigoberto hablando por teléfono con su hermano Facundo. Le decía que yo ya estaba muy mal, que tal vez había que internarme en un asilo, que ya no podían conmigo. Y créame cuando le digo que esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Pero entonces me acordaba. Me acordaba de por qué estaba haciendo todo esto. Me acordaba de las palabras. Papá huele a viejo y me repugna. Me acordaba de cómo me miraban, de cómo me trataban, y seguía adelante. A los 3 meses de empezar mi plan, ya había movido más de la mitad de mi dinero, $750,000 en una cuenta nueva, segura, intocable, y el resto lo tenía planeado transferir en las siguientes semanas. Fue entonces cuando las cosas se pusieron más tensas. Una tarde, mientras yo fingía dormir en la sala, escuché a Rigoberto y Carmina hablando en la cocina. Hablaban de mí. Decían que tenían que hacer algo pronto, que yo cada vez estaba peor. Y entonces Carmina dijo algo que me heló la sangre. Dijo que había investigado sobre el poder notarial, que si yo estaba tan mal, ellos podían tramitar uno para manejar mis cosas, mis cuentas, mis propiedades, todo. Y Rigoberto estuvo de acuerdo. Dijo que era lo mejor, que así ellos podrían protegerme. Protegerme. Esa fue la palabra que usaron. Pero yo sabía lo que realmente querían. Querían controlarme, quitarme todo y dejarme en un asilo mientras ellos se repartían lo que pensaban que era mío. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando, planeando, y al amanecer ya sabía qué tenía que hacer. Tenía que acelerar mi plan. Ya no tenía 6 meses, tenía semanas, tal vez días. A la mañana siguiente salí de la casa más temprano que nunca. Les dije que iba a la iglesia. Rigoberto ni siquiera me preguntó. Yo me fui directo al banco. Llegué cuando apenas estaban abriendo. Amparo me vio llegar y supo que algo pasaba. Le conté todo. Le dije que necesitaba mover el resto de mi dinero. Todo, ya. Ella me dijo que era posible, que solo necesitábamos hacer unas transferencias más. Yo firmé todo lo que tenía que firmar. Hicimos las llamadas necesarias. Verificamos las cuentas, y en menos de 2 horas, todo mi dinero estaba fuera del alcance de mi hijo. Todo. $1,500,000, seguros, en cuentas que solo yo podía tocar. Cuando salí del banco, sentí algo raro. No era felicidad, no era alivio, era tristeza. Tristeza de que las cosas hubieran llegado hasta ahí, de que yo tuviera que protegerme de mi propio hijo, de que la confianza se hubiera roto de esa manera. Pero también sentí algo más, sentí dignidad, sentí que estaba haciendo lo correcto, porque uno solo pierde lo que no defiende, y yo ya no estaba dispuesto a perder más. Regresé a la casa cerca del mediodía. Rigoberto estaba ahí. Me preguntó dónde había estado. Yo le dije que en la iglesia. Él no me creyó. Me dijo que había llamado al Padre Celestino y que él dijo que no me había visto. Yo me encogí de hombros.
Le dije que tal vez confundí el día. Él me miró con desprecio, y yo seguí con mi actuación. Los siguientes días fueron extraños. Rigoberto empezó a revisar mis cosas, mis papeles, mi cartera. Buscaba algo, yo sabía qué. Buscaba información de mis cuentas, de mi dinero, pero no iba a encontrar nada, porque yo había movido todo. Y los únicos papeles que tenía en casa eran viejos, de cuentas que ya estaban vacías. Una semana después, Rigoberto llegó con un abogado. Me sentaron en la sala. Me dijeron que querían ayudarme, que habían hablado con un especialista y que lo mejor era que ellos manejaran mis finanzas, que yo ya no estaba en condiciones de hacerlo. Y me pusieron unos papeles enfrente, un poder notarial. Yo los miré despacio. Miré los papeles, miré a Rigoberto, miré al abogado. Y entonces hice algo que no esperaban. Agarré los papeles con mis manos temblorosas, los leí despacio, muy despacio, y entonces los solté sobre la mesa. Les dije que no, les dije que yo todavía podía manejar mis cosas. Rigoberto se enojó, me dijo que estaba loco, que no sabía ni qué día era, que cómo iba a manejar dinero si ni siquiera podía recordar dónde dejaba las llaves. Yo solo lo miré, y le dije con voz calmada que no iba a afirmar nada. El abogado intentó convencerme. Me habló con ese tono profesional pero condescendiente. Me dijo que era por mi bien. Yo le dije que no, que muchas gracias, pero no. Y me levanté despacio de mi silla, caminé hacia mi cuarto, los dejé ahí sentados y cerré la puerta. Esa noche escuché a Rigoberto y Carmina peleando. Ella le decía que tenían que hacer algo más fuerte, que si yo no firmaba voluntariamente, había otras formas, que podían declararme incapaz, llevarme a un doctor, conseguir un certificado. Y entonces sí podrían manejar todo. Y le voy a decir algo, escuchar eso no me sorprendió. Ya sabía de qué eran capaces. Ya sabía que no les importaba yo. Solo les importaba mi dinero. Un dinero que ellos pensaban que existía, pero que ya no estaba donde creían. Porque mientras ellos planeaban cómo quitarme todo, yo ya lo había movido. Todo. Estaba seguro, y ellos no tenían idea. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Rigoberto me trataba peor que nunca. Me gritaba por cualquier cosa. Me insultaba, me decía que era un inútil, que no servía para nada, y yo aguantaba, porque sabía que pronto todo iba a terminar. Carmina también cambió, ya no me hablaba, solo me ignoraba, me ponía mi comida en la mesa y se iba, como si yo fuera un perro al que había que alimentar pero no acariciar. Y yo seguía con mi rutina, seguía fingiendo, pero por dentro ya estaba planeando mi salida, mi desaparición. Porque a veces uno tiene que irse para que los demás entiendan lo que perdieron, y yo ya estaba listo para irme. Fue en el 5.º mes, cuando todo llegó a su punto máximo. Rigoberto llegó con una noticia. Dijo que había encontrado un asilo, un lugar donde yo estaría bien cuidado, donde habría enfermeras, doctores, actividades, y me dijo que en 2 semanas me llevaría ahí. Yo solo asentí. Le dije que estaba bien, que si eso era lo que él quería, pues adelante. Él me miró sorprendido. Creo que esperaba que me resistiera, que llorara, que suplicara, pero yo no hice nada de eso. Solo asentí con calma. Y esa noche, mientras todos dormían, yo empecé a escribir. Escribí una carta larga, detallada, donde explicaba todo lo que había hecho en esos 6 meses, todo lo que había movido y por qué lo había hecho. Esa carta era mi despedida, mi explicación y mi justificación. Pasaron los días. Rigoberto hizo los trámites del asilo, pagó el depósito, preparó mis cosas. Y yo dejé que lo hiciera, porque sabía que ese día nunca iba a llegar. Llegó el día, un sábado por la mañana.
Rigoberto me dijo que alistara mis cosas, que en la tarde me llevaría al asilo. Yo asentí. Me metí a mi cuarto. Cerré la puerta y entonces actué. Saqué una maleta vieja que tenía guardada. Metí lo esencial: ropa, documentos, mis papeles del banco, mi identificación y el sobre con la carta que había escrito. Lo dejé sobre mi cama, con el nombre de Rigoberto escrito a mano. Esperé a que él saliera. Dijo que iba a comprar unas cosas para el viaje. Carmina también salió. Fueron juntos, y en cuanto vi que la camioneta se alejaba, yo salí. Caminé despacio con mi maleta, salí por la puerta principal, cerré con calma, y empecé a caminar hacia la esquina. Ahí me esperaba un taxi que yo había llamado horas antes. Me subí, le di la dirección de la central de autobuses, y me fui. No miré atrás, no sentí nostalgia, solo sentí paz. Llegué a la central. Compré un boleto para otro estado, un lugar donde tenía un primo lejano que me había dicho que siempre sería bienvenido. Me subí al autobús, me senté junto a la ventana, y mientras el autobús empezaba a moverse, yo cerré los ojos. Y por primera vez en meses respiré tranquilo. Rigoberto y Carmina regresaron a la casa esa tarde. Seguro esperaban encontrarme ahí, listo para ser llevado al asilo. Pero yo ya no estaba. Solo estaba la carta que dejé sobre mi cama. Nunca supe exactamente qué pasó cuando la leyeron, pero me imagino la cara de Rigoberto cuando leyó que yo nunca había estado demente, que todo fue actuación, que cada olvido, cada confusión, cada error fue planeado. Me imagino su shock cuando leyó que yo tenía $1,500,000, dinero que él nunca supo que existía, dinero que yo moví durante esos 6 meses, dinero que ahora estaba completamente fuera de su alcance, y me imagino su rabia cuando leyó la razón. Cuando leyó que todo empezó porque lo escuché decir que yo le repugnaba, que olía mal, que era un estorbo. En la carta le expliqué todo. Le dije que sí, que tal vez olía diferente, que mi cuerpo ya no era el mismo, pero que eso no me hacía menos humano, menos digno de respeto, y que si él no podía ver eso, entonces yo no tenía nada más que hacer ahí. Le dije que el dinero era mío, ganado con mi trabajo, ahorrado con sacrificio, y que yo tenía todo el derecho de hacer con él lo que quisiera, y que había decidido usarlo para empezar de nuevo, lejos de él, lejos de su desprecio. Le dije que no esperaba que me entendiera, pero que sí esperaba que aprendiera algo, que aprendiera que los viejos no somos tontos, que podemos estar arrugados, temblorosos, lentos, pero eso no significa que no tengamos dignidad, ni derechos. Y le dije que esta era mi despedida, que no me buscara, que no intentara contactarme, porque yo ya no era su responsabilidad, y él ya no era mi familia. Terminé la carta con una frase que me salió del alma. Le dije que prefería estar solo y en paz, que acompañado y humillado, y que esa era mi elección, una elección que me había ganado con 74 años de vida. Ahora, con el tiempo, he tenido oportunidad de pensar mucho en todo lo que pasó, y le voy a ser sincero, no me arrepiento. No me arrepiento de haber fingido demencia, no me arrepiento de haber movido mi dinero, no me arrepiento de haberme ido. Porque a veces, para recuperar tu dignidad, tienes que hacer cosas que otros no van a entender. Cosas que van a juzgar, cosas que van a llamar locuras, pero si esas cosas te devuelven tu paz, entonces valen la pena. Actualmente vivo en un pueblo tranquilo, renté una casita pequeña, nada lujoso, pero es mío, nadie me grita, nadie me trata mal, nadie me mira con asco, y eso no tiene precio. Tengo una rutina simple, me levanto temprano, preparo mi café, salgo a caminar por la plaza, hablo con los vecinos, leo, escucho la radio
y al final del día me siento en mi silla y miro el atardecer y me siento en paz. ¿Extraño a Rigoberto? A veces. No voy a mentir, extraño al niño que fue, al hijo que yo crié, pero no extraño al hombre en el que se convirtió. A ese que me trataba como basura, a ese no lo extraño. Mi hija Remedios me encontró hace unos meses. No sé cómo, pero lo hizo. Me llamó por teléfono. Lloraba. Me preguntó por qué me había ido así. Yo le expliqué. Le conté todo. Ella entendió. Me dijo que Rigoberto estaba furioso, que había intentado buscarme, que había ido con abogados para ver si podía hacer algo con mi dinero, pero no pudo, porque todo estaba legal, todo estaba a mi nombre, y yo estaba en mi derecho. Remedios me visita cada 2 o 3 meses, viene con sus hijos, mis nietos, y esos días son los mejores, porque ahí sí siento que tengo familia, familia real, de esa que te quiere sin condiciones. Le voy a decir algo que aprendí en estos años. La familia no es sagrada solo por ser familia. La familia se gana, con respeto, con amor, con acciones. Y si no hay eso, entonces solo es gente con la que compartes apellido. Nada más. Y uno tiene que saber cuándo poner límites, cuándo decir basta, cuándo defenderse. Porque nadie más lo van a hacer por uno. Y si esperas a que otros te respeten sin que tú te respetes primero, vas a esperar toda la vida. Yo me pasé 74 años trabajando, sacrificándome, dando. Y llegó un momento en el que tuve que aprender a recibir, a exigir, a defenderme. Y aunque fue doloroso, fue necesario. ¿Me arrepiento de algo? Sí. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber aguantado tanto, de haber dejado que me trataran mal durante tanto tiempo. Pero bueno, uno aprende cuando tiene que aprender, y yo aprendí a los 74, mejor tarde que nunca. También he pensado mucho en la demencia que fingí, en si fue ético, en si estuve bien. Y mire, no voy a decirle que estuvo perfecto, porque sé que mentir no es lo ideal. Pero también sé que a veces, para sobrevivir, uno tiene que usar las armas que tiene, y yo usé la única arma que tenía, mi cabeza. Ellos me subestimaron. Pensaron que porque era viejo, era tonto, y ese fue su error, porque uno puede envejecer, puede perder fuerza, puede perder velocidad, pero si cuida su mente, esa no se pierde, y yo la cuidé, la mantuve afilada, y la usé cuando más la necesitaba. ¿Fue manipulación? Tal vez, pero también fue supervivencia, y cuando uno está en una situación donde tiene que elegir entre su dignidad y quedar bien con otros, yo creo que la dignidad siempre tiene que ganar. Ahora, si usted está escuchando esto y está pasando por algo parecido, déjeme darle un consejo. No espere a que las cosas mejoren solas. No espere a que sus hijos cambien. No espere a que de repente lo empiecen a respetar, porque no va a pasar. La gente no cambia porque uno espere. La gente cambia cuando hay consecuencias, y si usted no pone consecuencias, entonces va a seguir igual, o peor. Y entienda una cosa, poner límites no es ser malo, no es ser vengativo, es ser digno, es respetarse a uno mismo. Y todos, absolutamente todos, tenemos derecho a eso. También quiero decirle esto, si usted tiene hijos, si usted está criando niños ahora, enséñeles respeto, enséñeles que la vejez no es debilidad. Enséñeles que sus padres, sus abuelos, merecen dignidad, porque si no lo hace, va a criar monstruos, monstruos que después van a voltear contra usted. Y créame, duele. Duele mucho cuando tu propio hijo te trata como basura, duele en un lugar que no sabía que existía, pero ese dolor también te puede enseñar, te puede hacer más fuerte, te puede hacer entender tu propio valor. ¿Soy feliz ahora? No sé si esa sea la palabra. Feliz suena a algo completo, a algo sin dolor,
y yo todavía cargo dolor. Cargo la tristeza de saber que mi hijo no fue quien yo esperaba. Cargo la decepción de haberme equivocado en cómo lo crié. Pero estoy en paz. Y eso es más importante que estar feliz. Porque la paz es silenciosa, es profunda, es saber que hiciste lo correcto aunque duela. Y yo sé que hice lo correcto. Hay días difíciles, días en los que pienso en cómo pudieron haber sido las cosas, en cómo sería si Rigoberto hubiera sido diferente, si me hubiera tratado con amor, con respeto. En esos días me pongo triste, pero no me arrepiento, porque sé que yo no puedo controlar a los demás, solo puedo controlar mis decisiones. Y yo decidí irme, decidí protegerme, decidí vivir con dignidad, y esa decisión me salvó. Ahora quiero hablarle de algo importante, del perdón. Mucha gente me ha preguntado si he perdonado a Rigoberto, y la verdad es que no sé qué responder, porque el perdón es complicado. ¿He dejado ir la rabia? Sí. Ya no siento ese fuego en el pecho cuando pienso en él. Pero eso no significa que quiera volver. No significa que quiera tenerlo en mi vida, porque el perdón no significa olvidar y no significa regresar a lo mismo. Uno puede perdonar y aún así mantener distancia. Puede perdonar y aún así decir no. Y creo que eso es lo que yo hice. Perdoné para liberarme, para no cargar ese peso, pero no regresé, porque regresar hubiera sido traicionarme a mí mismo. Y déjeme decirle algo más. No todos merecen una segunda oportunidad. No todos merecen que uno se quede aguantando. A veces la mejor decisión es irse. Y está bien. No es cobardía, es inteligencia. Si Rigoberto algún día me buscara, si viniera con disculpas reales, con cambios reales, no sé qué haría. Tal vez lo escucharía, tal vez le daría una oportunidad, o tal vez no. Porque el tiempo que me queda en esta vida es poco, y no quiero gastarlo en gente que me hizo daño. Quiero gastarlo en paz, en tranquilidad, en momentos simples, en mi cafecito de la mañana, en las visitas de Remedios, en las risas de mis nietos, en el atardecer que veo desde mi silla. Y le voy a decir algo que suena duro, pero es verdad. Hay traiciones que no se perdonan, o si se perdonan, no se olvidan. Y la traición de un hijo hacia su padre es de las peores, porque rompe algo sagrado, algo que se supone debería ser irrompible. Y cuando eso se rompe, uno puede pegar los pedazos. Pero siempre van a quedar las grietas, y esas grietas duelen, y eso está bien. Porque el dolor nos recuerda lo que no queremos volver a vivir. Ahora quiero hablarles directamente a los hijos que están escuchando esto, a los que tienen padres viejos, a los que tal vez están cansados de cuidarlos, a los que sienten que son una carga. Entiéndanme bien. Yo sé que cuidar a un anciano no es fácil. Sé que requiere paciencia, tiempo, dinero. Sé que a veces uno está cansado, estresado, abrumado, y eso es válido, pero hay una diferencia entre estar cansado y ser cruel. Hay una diferencia entre necesitar espacio y humillar, y si ustedes están cruzando esa línea, deténganse, porque un día van a ser viejos también. Y sus hijos los van a tratar como ustedes trataron a sus padres. Y créanme, va a doler en un lugar que no sabían que existía. Y en ese momento van a entender lo que sus padres sintieron. Pero va a ser tarde. Así que háganlo diferente, háganlo mejor. Traten a sus padres con dignidad, con respeto, con amor. Porque ellos les dieron la vida, les dieron todo lo que pudieron, y merecen terminar sus días con paz, no con desprecio. Y si no pueden hacerlo, si de verdad no pueden cuidarlos con amor, entonces busquen ayuda, busquen un lugar donde los cuiden bien.
Pero no los maltraten, no los humillen, porque eso no se olvida. Y las palabras duelen más que los golpes. Ahora, permítame compartir una última reflexión, una que me ha ayudado en estos años. Y es esta. Uno no se muere por quedarse solo, uno se muere por dentro cuando finge, cuando aguanta lo que no debe, cuando se traiciona a sí mismo por complacer a otros. Y yo estuve muriéndome por dentro durante meses, años tal vez, aguantando, fingiendo que estaba bien, fingiendo que no me dolían las palabras, los desprecios, las miradas, pero cuando tomé la decisión de irme, de defenderme, de recuperar mi dignidad, ahí volví a vivir, y aunque estoy solo, estoy vivo, completo, en paz. Y eso es más valioso que cualquier compañía falsa. Así que si usted está en una situación parecida, si está aguantando maltrato, humillaciones, desprecios, le digo esto con el corazón en la mano: váyase, defiéndase, póngase primero. No espere a estar quebrado, no espere a no tener opciones, actúe ahora, porque el tiempo no regresa y uno no sabe cuánto le queda. Y lo que sí sé es que es mejor pasar los últimos años en paz y solo, que acompañado y destruido. Y no tenga miedo de lo que otros van a decir, de lo que van a pensar, porque al final del día usted es quien tiene que vivir con sus decisiones, no ellos. Así que tome las decisiones que le den paz, aunque duelan, aunque asusten, aunque no las entiendan, porque la dignidad no se negocia, nunca. Y si algo quiero que se lleve de esta historia, es eso, que nunca, nunca permita que otros le quiten su dignidad, ni siquiera su propia familia, porque sin dignidad uno no es nada. Y con dignidad uno puede sobrevivir a cualquier cosa. Ahora, si usted llegó hasta aquí escuchándome toda esta historia, le agradezco de corazón, de verdad. No es fácil sentarse a escuchar a un viejo contar sus penas durante tanto tiempo, pero usted lo hizo. Y eso dice mucho de la clase de persona que es. Sé que ha sido largo. Sé que tal vez le quité tiempo de su día. Pero estas historias de vida, hay que contarlas completas, con todos sus detalles, con todo el dolor y toda la verdad. No se pueden resumir en 2 palabras. La vida no funciona así. Yo necesitaba soltar esto. Llevaba años guardándomelo, tragándome todo, y ya era hora de sacarlo. Y usted me dio su tiempo, me dio su oído, y eso no tiene precio. Ahora, si mi historia le llegó al corazón, si algo de lo que conté le hizo sentir algo, si se identificó, aunque sea un poquito, le voy a pedir un favor. Ahí abajito, donde está el video, va a haber una manito hacia arriba. Eso es el me gusta. Solo tiene que tocarla, darle un toquecito nada más. Ese botoncito ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé. Personas que necesitan saber que no están solas, que hay otros que también tuvieron que poner límites, que también tuvieron que elegir su paz antes que la comodidad de otros. Es un segundo nomás, un toquecito. Pero para mí y para este canal significa mucho. Y si aún no está suscrito a este canal, le pido que se suscriba. Es fácil, se lo prometo. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Solo tiene que presionarlo. Eso es todo. ¿Y para qué suscribirse? Pues porque aquí todos los días hay historias como la mía. Historias reales de gente como usted y como yo. Gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha tomado decisiones difíciles. Historias que no escucha en ningún otro lado, porque la televisión no las cuenta, porque a la radio no le interesan. Pero aquí sí importan. Aquí su historia importa. Mi historia importa. Y la historia de todos los que hemos tenido que poner límites para sobrevivir, esa también importa.
Cuando se suscribe, no se pierde ninguna historia nueva. Le llega la notificación y puede escucharla cuando tenga tiempo. Mientras lava los platos, mientras maneja, mientras hace su caminata, como usted prefiera. Y si conoce a alguien que esté pasando por algo parecido, compártale este video. Tal vez su papá, su mamá, su tío, su vecino. Alguien que usted sabe que está aguantando cosas que no debería aguantar. Alguien que necesita escuchar que no está mal poner límites. Compartir es fácil. Ahí mismo donde está el me gusta hay una flechita que dice compartir. Le da ahí y puede mandarlo por WhatsApp, por Facebook, por donde usted quiera. A veces, una historia como esta puede cambiar la perspectiva de alguien, puede darle el valor que necesita para defenderse, y eso no tiene precio. También, si quiere, déjeme un comentario aquí abajo. Cuénteme si ha pasado por algo parecido, si entiende lo que sentí, o si cree que me equivoqué, también puede decirlo. Ya estoy viejo para ofenderme. He escuchado de todo. Me gusta leer los comentarios. Me gusta saber que alguien del otro lado de la pantalla conectó con mi historia. A veces leo cosas que me hacen pensar, que me dan otra perspectiva, y eso está bien. Y quién sabe, tal vez su historia sea tan poderosa que la contemos en un próximo video, porque todos tenemos algo que contar. Todos. Nos vemos mañana con una nueva historia que, se lo aseguro, también le va a dejar pensando. Aquí no hay historias inventadas. Aquí solo hay vida real, con todo lo bueno y todo lo malo que trae. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a este viejo que solo quería quitarse un peso de encima. Gracias por su tiempo, que sé que es valioso. Cuídese mucho. Póngase límites cuando tenga que ponérselos. No espere a estar quebrado para defenderse. Y recuerde, la dignidad no se negocia. Nunca. Hasta mañana. Y no olvide darle a ese me gusta y suscribirse. Me ayuda más de lo que se imagina. Y bueno, esta es mi historia. No es bonita, no es perfecta, no tiene el final feliz de las películas, pero es mía. Y es real. Viví 74 años para aprender que la vida no te da lo que mereces, te da lo que aguantas, y yo ya no aguanto más lo que no merezco. Así que aquí estoy, solo sí, pero con la cabeza en alto, con la dignidad intacta y con la conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Así termina la historia de Eusebio Mendoza, el viejo que fingió demencia por 6 meses para proteger su dinero y su dignidad de un hijo que lo trataba como basura. Y si eso me hace terco, pues que así sea. Prefiero ser un viejo terco que un viejo tonto. Que me recuerden como quieran. Yo ya sé quién soy.